Y nada de eso ocurría. Estaba el carruaje solo que nos iba a llevar del puerto de Veracruz hacia el castillo de Chapultepec. Ya en Chapultepec tomaron 3 estados. Aquí hablamos de Veracruz, de Puebla y de Querétaro. Con la ayuda de 2 exgenerales mexicanos, y vamos a integrar a la historia a Tomás Mejía y a Miguel Miramón. Miguel Miramón es uno de los más importantes, ya que a sus 14 años fungió como niño héroe. Defendió el castillo de Chapultepec ante los Estados Unidos. A los 27 es el presidente más joven que hemos tenido en México. Desafortunado para Miramón. ¿Por qué? Porque normalmente en nuestra historia no aparece ni como niño héroe ni como presidente más joven que hemos tenido. Sí es denominado como el traidor de la patria. Aquí el punto es que Maximiliano, con sus 3 estados que tiene, Veracruz, Puebla y Querétaro, y sus 2 generales, estaba gobernando idénticamente que el presidente en turno, que Benito Juárez. Este es el problema. Recordemos que Maximiliano lo han traído para que haga lo opuesto que Juárez. Las personas en Europa estaban realmente molestas. ¿Qué hace Napoleón en Francia? Quitar las tropas y el armamento que había prestado. ¿Y por qué lo quitó? Porque Maximiliano no cobró la deuda de México hacia Francia. Y Francia comenzaba una guerra ante Alemania. Si Francia le ganaba a Alemania, conquistaban todo el continente europeo. Así es que Francia retiró sus tropas y su armamento. El Papa, les dije que el Papa Pío IX daba el solvento económico, pero con la intención de que Maximiliano recuperara lo que la iglesia había perdido. Y Maximiliano, si gobierna como Juárez, no recuperó nada para la iglesia. Él apoyaba las leyes de la reforma. Así es que el Papa le quitó su dinero. Maximiliano sigue en Chapultepec sin tropas, sin armamento y sin dinero. ¿Qué pasaba con Carlota? Recuerden que fue quien lo convenció a traerlo a este país. Pero si la señora en México ya no tiene tropas, no tiene armamento y no tiene dinero, ahí nos vemos. La señora se regresó hacia Europa con toda la intención de recuperar lo que ya habían perdido. Nunca recuperó nada, ya no regresó a México y Maximiliano se quedó solo con los 2 generales, con Tomás y con Miguel. Era cuestión de tiempo que lo capturaran y se tiene que salir del castillo, no tiene nada. Hay que llegar al lugar donde hubiese más seguidores. Y de Veracruz, Puebla y Querétaro, ahí es donde nos asentamos en Santiago de Querétaro. Las personas le defendían mucho. Hay que hacer un ejército con esas personas que lo defienden. Sin contar que aquí en Querétaro ya estaba Mariano Escobedo, es quien está en el caballito. Escobedo es quien tuvo a cargo al ejército de Benito Juárez, al ejército republicano. Era una persona muy inteligente, ya que cuando Maximiliano arribó a Querétaro, Mariano Escobedo sitió la ciudad. Un sitio es cerrarla. Nadie va a entrar, nadie va a salir. No hay comida y no hay bebida. ¿Cuánto tiempo? Lo que fuera necesario hasta que Maximiliano fuera capturado. En este caso hablamos de 72 días. El día 72, el día 15 de mayo del año 1867, Maximiliano aquí inclinó su espada de plata en modo de rendición. Por eso está el monumento a Escobedo, porque él simplemente llegó y recogió la espada de Maximiliano. Maximiliano, ¿por qué se entregó? Es que las personas que le están defendiendo, por las cuales llegó aquí, las personas están muriendo. Recuerden que son 72 días que no están comiendo, se están deshidratando y no quiere que sus personas que le están defendiendo se estén muriendo. Hasta aquí es lo que viene en la historia. Vamos a adentrarnos a la polémica. ¿Qué tiene de polémica esto? Que el día 15 de mayo de 1867, ya capturado, se le va a dar sentencia a un juicio de 18 horas en el Teatro Iturbide, Teatro de la República. Recuerden que la polémica es que a un emperador normalmente no se le enjuicia. Si ellos mueren es en una batalla, es en un combate. Su juicio duró 18 horas y le dieron una sentencia a muerte. El señor no estuvo presente en el juicio para poderse defender. ¿Y por qué no estuvo? Porque estaba enfermo de disentería. Si hablamos de disentería, es temperatura, es diarrea, es vómito e intestinos inflamados. ¿Dónde estaba Maximiliano? En un convento. Convento de monjas capuchinas, monjas que tenían conocimientos de medicina, le estaban intentando curar. Salió desahuciado. Es decir, que si no lo hubieran fusilado, de igual manera se muere de la disentería. Cuando salió, se disculparon con él. Lo sentimos mucho, tu juicio ya lo hicieron, duró 18 horas y te van a fusilar. Cuando el señor preguntó, ¿y por qué me vas a fusilar? La respuesta es porque llegaste a invadir un país. Esta es otra polémica. Maximiliano le dijo que no a Napoleón, le dijo que no a Juan Nepomuceno, le dijo que no al Papa Pío IX. Y cuando llegó con Carlota, recuerden que el señor llegó con un papel que se llaman Tratados de Miramar, donde había abandonado su corona en Lombardía, en Italia, para llegar a este país como un invitado. Desafortunadamente tampoco nos han platicado las cosas que Maximiliano hace por México. Han sido varias, algunas. Vamos a tocar las más importantes. ¿Sabían que Maximiliano es la primera persona que traduce el himno nacional mexicano en todas las lenguas indígenas de nuestro país? Traduce la Constitución del 57, la que crea el propio Benito Juárez, pero la lengua náhuatl. El señor quitó castigos corporales y quitaba tiendas de raya.
En México construyó Paseo de Reforma o Paseo de la Emperatriz. El señor como tal nunca pudo tener descendencia. Es la primera persona quien adoptó en México a los dos nietos de Agustín de Iturbide, el primer emperador, para que cuando él muriera el legado continuara en una sangre mexicana. Si hablamos de un traje típico, el propio Maximiliano lo trajo. ¿Saben qué traje es el típico en México? Águila imperial, ese es el signo como tal, pero normalmente el traje típico es la china poblana, pero no me van a dejar mentir, en cualquier parte del mundo el mexicano nos van a reconocer porque somos los del charro, los del mariachi, los del sombrerote, es como nos tienen identificados, no está mal, está bien. Aquí el tema es que nada de esto es mexicano, el traje de charro es de Salamanca, España, el traje de mariachi es de Francia. Y la palabra la hemos descompuesto horriblemente. Sí se escribe mariachi, pero si es francés entonces no se va a pronunciar igual. La pronunciación correcta es le mariachi y su significado es matrimonio. De hecho, por eso es la tradición de una serenata. Se lleva una serenata para pedir la mano de una dama en matrimonio. El traje típico en este país lleva el nombre achinaco. Son pantalones ajustados que de abajo están abiertos como si estuvieran acampanados. Y a nosotros no nos platican todo esto, son temas realmente interesantes. Es decir, que nosotros deberíamos de saber nuestro propio traje típico, nuestro origen, nuestra identidad como tal, simplemente esto. No nos platican todo esto que hace Maximiliano, y lo fusilaron día 19 de junio del año 1867. Subiendo las escaleritas ustedes encuentran una capilla. En esta capilla es el lugar exacto donde el señor fue fusilado. En 1867 allá arriba una pared improvisada. Y así es que el primer nombre de este lugar, Cerro del Paredón, para el fusilamiento de estas personas. ¿Qué lugar ocupaba cada persona en ese paredón? Pues en el centro estaba Maximiliano y se le da el nombre del lugar de honor. Lleva ese nombre porque es un tiro en el corazón, una muerte rápida, sin dolor, era para Maximiliano. En la propia pared, pero a la izquierda, Miguel Miramón, el niño héroe y presidente del país, que no nos van a platicar. Y a la derecha, el señor Tomás Mejía. ¿En qué orden fueron fusilados? Porque no los fusilaron todos de golpe. La primera persona es quien estaba a la derecha y hablamos de Tomás. Cuando le dispararon a Tomás Mejía no murió al instante. Le remataron con un tiro de gracia en el corazón. Y cuando Maximiliano vio lo que le habían hecho a su general, Maximiliano cambiaba su lugar del centro con la persona con quien aún tenía vida. ¿Y por qué hacía este gesto? Porque no quería que la persona viva sufriera lo que le genera el pasado. Y simplemente se expresó diciendo: todo lo que no se te ha reconocido aquí en esta tierra te lo van a reconocer en un instante más allá en el cielo. Estas palabras fueron porque él había sido niño héroe y presidente del país. Y si hasta ese momento no lo habían reconocido, pues le estaba cediendo su lugar de honor, el lugar que le correspondía. Por eso cambiaron los lugares. Así que Maximiliano a la izquierda, Miramón en el centro. Cada persona tiene la oportunidad de dar una última palabra, despedirse. A la derecha, Tomás simplemente gritó: ¡Viva Santa María de Guadalupe! Claramente, pues hacía mención a la Virgen de Guadalupe. Miguel Miramón en el centro pidió que no se le fuera tachado de traidor o traición para dejar limpio el nombre hacia su familia. Y recuerden que al día de hoy, 153 años después del fusilamiento, el señor sigue siendo el traidor de la patria. Y Maximiliano simplemente se expresó diciendo: caballeros, me llegó la hora. No me queda más que decirles que viva México, mi nueva patria, y que mi sangre sea la última en ser derramada en forma inocente. Y antes de que comiencen los disparos, tuvo la oportunidad de sacar monedas de oro. 20 maximilianos de oro que reparte a cada uno de los miembros del pelotón. Les dijo que les ofreció una propina. ¿Con qué intención? Que los tiros fueran a su corazón. Recuerden que había cambiado su lugar. Estaba pagando por una muerte rápida, sin dolor. No quería sufrir. Y que de preferencia se le respetara el rostro. Cuando hizo este comentario, le respondieron: gracias por tu moneda. En este país no todo lo es la vanidad. Era claramente por lo que había pedido, que se le respetara la cara, pero también recordemos las características de su persona. Era una persona enorme, 1,92 m de altura, una persona que era rubia, ojos azules y una barba gigantesca. También por eso fue el tema de la vanidad. Y Maximiliano le respondió: no es vanidad. Si te he dado esta moneda es porque yo sé que mi cuerpo va a regresar hacia Austria. Quiero que mi madre me pueda reconocer y no quiero ningún disparo en la cara. Le explicó por qué no quería disparos en la cara. Nadie le quiso disparar. La petición se cumplió. 5 tiros en la parte de la zona del pecho. La moneda que dio no sirvió de nada. ¿Y por qué no sirvió? ¿Recuerdan cuánto les dije que medía Maximiliano? 1,92. Ustedes bien saben que un ataúd pues tiene una dimensión promedio. En cualquier parte de México los ataúdes miden 1,80 m. Es por nuestra genética, no somos tan altos. Si mide 1,80 m un ataúd y Maximiliano 1,92, no entró. Había que fracturarlo. Le rompieron las piernas, lo doblan para que entrara en su ataúd.
Quien hace esto se llamó Vicente Licea, y Vicente Licea es el doctor quien embalsamó el cuerpo de Maximiliano. No solamente lo rompió, también lucró con su cuerpo. Ahorita les voy a platicar todo lo que le hicieron a ese cuerpo y en qué condiciones llegó a su país. Ahorita nosotros pues vamos a rodear el sitio, nos vamos a acercar a la capilla para que la vean más de cerca. El tranvía va a quedar a un costado de la capilla para que la puedan apreciar más claramente. Ahora, cabe destacar que una vez que Maximiliano ya describimos el fusilamiento, ya sabemos que lo fracturan, que lo rompen, que lo doblan, el sitio del Cerro de las Campanas va a comenzar a cambiar de nombre. En este caso el paredón lo derribaron y se colocaron 3 cruces. Las cruces al día de hoy están colocadas en el lugar exacto donde fueron fusiladas cada una de las personas. En este caso hablamos del interior de la capilla. Cambia el nombre del sitio, del Cerro del Paredón, ahora es el Cerro de las 3 Cruces. Corrían los años y cada cruz es colocada con una inicial. En este caso hablamos que cada cruz tiene una M, por Maximiliano, por Miramón y por Mejía. Así es que ahora el sitio se llama el Cerro de las 3 M's. Llegamos al año de 1901. Querétaro estaba creciendo. Mal visto que quedara como cerro o loma, porque recuerden que no había nada, era una zona semidesértica. Nopales, huizaches, mezquites y garambullos. Ahí es donde el presidente en turno, hablamos de Porfirio Díaz, mandó la construcción de la capilla que ya veíamos desde abajo. La capilla es un tratado de paz entre México y Austria. Es para fortalecer las relaciones entre ambos países. Recuerden que estábamos declarados como enemigos y no era para menos después de lo que se le había hecho a Maximiliano. La capilla que vamos a ver, el material está hecho de cantera rosa, o la capilla. Cantera rosa porque es el material que abunda en Querétaro. Y en el interior de la capilla lo que más sobresale es el tejado adentro, es madera, pero no es cualquier madera, es la madera del piso del barco de Maximiliano. Su barco se llamó la Fragata Novara. Aquí tenemos a la derecha la capilla, y la Fragata Novara pues fue el barco donde Maximiliano llegó al puerto de Veracruz en 1863, y la misma donde su cuerpo regresa bien a Austria en 1867. La capilla se inaugura el 14 de abril del año 1901. Una vez que la capilla fue inaugurada, el gobierno austríaco mandó 2 regalos en agradecimientos de esta. El primero, un candelabro. El candelabro es con toda la intención que se colocara adentro, que se iluminara. El candelabro jamás fue colocado. Recuerden que adentro es madera muy vieja, madera de un barco, no soporta el peso de un candelabro. El dato curioso es que el candelabro que mandaron está más grande que la capilla. ¿Dónde lo encuentran? En el Teatro de la República, lugar donde Maximiliano fue enjuiciado. Es un candelabro espectacular. El segundo es una pintura y es realmente polémica. Aquí hablamos de la réplica La Piedad, así es como se llama la pintura. ¿Por qué una réplica? Recuerden que la Piedad la encontramos en el Vaticano, es de Miguel Ángel y es una escultura. La Virgen María que tiene los brazos estirados recibiendo el cuerpo de su hijo Jesús cuando fue retirado de la cruz. La pintura que mandaron es la Archiduquesa Sofía. Es la mamá de Maximiliano que está imitando a la Virgen, tiene los brazos estirados y recibe el cuerpo de su hijo Maximiliano. ¿Qué tiene de polémico? En la pintura Maximiliano solamente lo dibujaron de las rodillas hacia arriba. Recuerden que si él fue fracturado y doblado y así llegó a su país, así lo están pintando. La pintura está hecha solamente en 3 colores, en rojo, en blanco y en azul. Claramente hablamos de la bandera de Francia. Es un reclamo hacia Napoleón III. Recordemos que su primo fue quien lo invitó y fue quien retiró las tropas, que se dice que ese es el motivo por el cual él pierde ante los republicanos. ¿Dónde encuentran la pintura? Al día de hoy está en el Centro Histórico, en el Museo Regional. Ahorita les indico dónde está el teatro y dónde está el museo. Esta capilla tiene una altura de 8 metros. Es importante la altura y ahorita les voy a indicar por qué. Ahora, vamos a continuar avanzando, amigos. Vamos a ir subiendo todavía más. Y cabe destacar que es un parque bonito, bien conservado al día de hoy. Es un parque que tiene 3.4 hectáreas de parque como tal de territorio, que hasta hace unos meses antes de la pandemia el sitio funcionaba como un estudio fotográfico. Llegaban las novias, las quinceañeras, tomaban fotos para los previos eventos. No está mal, el parque es bonito y lleva el nombre del Cerro de las Campanas porque en el año de 1901, que fue cuando se construyó la capilla, recordemos que no había maquinaria pesada. Se estaban utilizando las herramientas, eran los picos, se hacía la excavación y se daban cuenta que el lugar contiene aleación metálica. Aquí hablaríamos claramente del hierro, del cobre, el zinc y el estaño, materiales metálicos con los cuales son elaboradas las campanas. Es decir que si ustedes chocan una piedra contra la otra, la explosión es metálica. Si las dejan caer, suenan como campanas.
Por eso el nombre actual de Cerro de las Campanas. Llegamos a la parte más alta del lugar y en el año de 1967 hablaríamos que ya transcurrieron 100 años del fusilamiento a Maximiliano. En la presidencia de México estaba Gustavo Díaz Ordaz y el señor tenía que hacer un magno evento para celebrar el triunfo de Benito Juárez ante Maximiliano. ¿Qué hizo? Construyó el monumento más alto en todo México dedicado a Benito Juárez. Es el que están apreciando. Ese monumento está colocado en la cima más alta o en la parte más alta de este cerro. ¿Por qué? Porque está representando el triunfo de Benito Juárez ante Maximiliano. Por eso la capilla quedó más abajo y el monumento está más arriba. En dimensión es exactamente lo mismo. La capilla que vimos mide 8 metros. Ese monumento mide el doble, son 16 metros y ya con la base son 23 metros. El monumento que estaremos apreciando en unos instantes más, porque todavía lo vamos a ver más claramente, está hecho a 117 cuadritos de cantera gris, o mejor conocida como la piedra volcánica. El escultor del monumento llevó el nombre a Juan Francisco Olaguibel, mismo quien talló la Diana Cazadora en México y el Pípila en Guanajuato. El monumento a Benito Juárez fue colocado exactamente viendo hacia el continente europeo. Por aquí va a aparecer nuevamente. ¿Y por qué lo colocaron viendo hacia Europa? Porque si alguno de los países europeos quería tener alguna revancha por lo que se le había hecho a Maximiliano, iban a culminar exactamente igual que el señor, es decir, plenamente fusilados. Es una especie de amenaza. Así que esto es el famoso Cerro de las Campanas. Lo que acabamos de platicar y lo que nos falta, amigos, es una historia realmente increíble. Es mucha historia. No sé si hasta este punto alguno de ustedes cuente con alguna pregunta o alguna duda de lo que hemos venido tocando. Juan Nepomuceno era el representante de los conservadores. Recuerdan que les platiqué que había dos grupos, liberales y conservadores. En esa época había un grupo llamado Los Divinos. De hecho, justamente lo estaba leyendo hoy por la mañana. Este grupo llamado Los Divinos era el representante de los conservadores. Querían traer a personas conservadoras para que gobernaran como se hacía en Europa. Una idea pues más conservadora. Recuerden que estaba Benito Juárez. Pero entonces recordemos que Maximiliano no fue traído por una persona oficial, no fue traído por un Benito Juárez, que era el presidente, la cabeza del país. Por eso se le puede tomar que es un invasor. Sin embargo, recordemos que se hizo mucho por México, a pesar de que gobernaba idéntico que Benito Juárez, porque los dos gobernaban como liberales. En este caso, el problema lo tuvo Maximiliano con los europeos, porque no prometió lo que le habían mencionado. Por eso retiraron tropas, armamento, pero México se enriqueció con lo que aportó Maximiliano. Hay que destacar ese tema. Dígame. ¿Cómo se llama el que hizo la estatua? Juan Francisco Olaguibel, se me fue el nombre, perdón. Juan Francisco Olaguibel talló la Diana Cazadora en México y el Pípila en Guanajuato. Olaguibel, ajá. Olaguibel, efectivamente. Así es, ese es el personaje. Ahora, cabe destacar y mencionar que hasta este punto hablamos de los factores que trajeron a Maximiliano. Hemos hablado de lo que aportó por este país y hemos descrito el fusilamiento. Ya lo fusilamos y falta la parte peor, amigos. ¿Cómo que falta lo peor? ¿Recuerdan que platicamos que lo fracturaron, lo rompieron y lo doblaron? Pues van a comenzar a lucrar. Vicente Alicea, el propio doctor, va a comenzar a vender las barbas y los bigotes de Maximiliano. El corazón y los pulmones fueron disecados y se vendieron por pequeños pedazos. Retiraron los ojos y se los vendieron a los coleccionistas. Le colocaron ojos de cristal, eran los ojos de vidrio, ojos de la Virgen de Santa Úrsula. Las mujeres que eran catalogadas como mujeres de clase alta o mujeres de mucho dinero, iban con el doctor y le entregaban pañuelos o prendas para que se ensuciaran, se mancharan con la sangre del propio Maximiliano. El doctor lo regresaba a los dueños a cambio de un alto costo. La pregunta es, ¿creen que la moneda que da Maximiliano sirvió de algo? Recuerden que era para que se respetara el rostro. Si hablamos del rostro, el señor ya no tiene barba, ni bigote, ni ojo. Al doctor se le castigó, se le encarceló. El cuerpo a Maximiliano había que embalsamarlo de nueva cuenta y en Querétaro ya no, sí en la Ciudad de México. Es 1867. Para viajar de Querétaro a México se viaja en carreta. Hacemos una semana. Un cuerpo se descompone en 3 días. Recuerden que una carreta no está acondicionada para llevar un cuerpo. Cabe destacar y mencionar que cuando el cuerpo llegó a México, un pedazo de nariz se desprendió. Lo tuvieron que reconstruir con arcilla y cera.
El cuerpo literalmente fue colocado de cabeza, lo colocan a drenar, vulgarmente escurrir, para que salieran los jugos gástricos y se embalsamara de forma correcta. Ya embalsamado, se lleva hacia el puerto de Veracruz, para que de Veracruz emprenda su viaje en barco de 2 meses. El señor llegó a su país aproximadamente entre 6 meses y medio, 7, desfigurado, irreconocible y en estado de descomposición. Su madre, la archiduquesa Sofía, argumentaba y aseguraba que ese no era Maximiliano. Era una persona muy diferente a la cual ella recordaba. Cuando lo puede asimilar, simplemente se expresó diciendo: bárbaros mexicanos, ¿qué le han hecho a mi hijo Maximiliano? Al día de hoy, ¿dónde encuentran los restos de Maximiliano? En el convento de las monjas capuchinas, en Viena, Austria, en la Creta imperial. Carlota, recordemos que fue la pieza clave. Fue quien lo invitó, quien lo trajo a este país realmente, quien lo convenció. La señora lo dejó porque no tenía tropas, no tenía armamento y no tenía dinero. Ella había regresado a recuperar lo que ya habían perdido. Nunca regresó, lo dejó solo, pero lo pagó a todas. Ahorita les platico qué hizo, porque la plaza a la izquierda es la Plaza del Estudiante. Se llama Plaza del Estudiante porque está a un costado de nuestra máxima casa de estudio, una plaza con conexión al internet, a la luz eléctrica, espacios dedicados a los estudiantes. Espacios como esos, bienvenidos, siempre y cuando se les dé el uso adecuado, por supuesto. Carlota, platicábamos que la señora era la pieza clave, se volvió loca a la edad de 26 años, muere a la edad de 87 años, 61 años que ella quedó viva. Pues sí quedó viva, pero quedó loca. ¿Que por qué se le llamaba loca? Es que todos los días a todas las personas ella les preguntaba: oye, ¿y dónde está Maximiliano? ¿Cómo está mi esposo? ¿A qué hora regresa el emperador? Ella sabía que su esposo ya había sido fusilado. La señora ya no comía. Ella argumentaba que la iban a envenenar. Sin embargo, en una de tantas visitas que hace hacia el Vaticano, ella se daba cuenta que el Papa Pío IX, el Papa de esa época, estaba ingiriendo un tazón de chocolate caliente. En sus ataques de demencia se acercó con el Papa y sus manos las metió al tazón de chocolate. Se las va a comenzar a quemar de lo caliente que estaba. Posteriormente, con las propias manos lo va a comenzar a ingerir como desesperada. Cuando el Papa vio lo que hizo Carlota, el señor sintió tanta culpabilidad hacia su persona que se lo intentó compensar. ¿De qué manera? Le dejó pasar la noche en el Vaticano, convirtiéndose el día de hoy en la única persona mujer civil que ha pasado una noche en el Vaticano. Y hablamos mujer civil, porque si realmente le siguen buscando, hay un listado que está largo. La más importante o la más destacada es una mujer que fue papa. La van a encontrar como la Papa Juana. Hay mucha información de ella se la van a encontrar en internet. Era una persona que se disfrazaba de pies a cabeza de hombre para llegar literalmente al puesto del Vaticano. Lo curioso es que sí lo logró. Oficialmente fue declarada papa, por eso el nombre de Papa Juana, o la papisa es como se le llegó a llamar. La señora le duró muy poquito el gusto, porque la señora estaba embarazada. Entonces, ¿qué hicieron? Pues la destituyeron del puesto. Ahí se dieron cuenta que era mujer. Ahora, a raíz de ella, el proceso a la selección de papas lo han hecho público. Nosotros lo sabemos, solamente que no ponemos mucha atención cuando seleccionan a un papa. ¿Qué es lo que hacen? Los van a reunir, los van a encerrar. Cuando hay una persona seleccionada, ¿qué es lo que sigue? Sale humo blanco. Todavía no es papa. Todavía falta un último proceso. ¿Cuál es ese último proceso? Lo tienen que colocar en silla papal para que todos los que estén adentro con él le puedan agarrar los testículos. Es para verificar que sea hombre, a raíz de Papa Juana y Carlota, las dos mujeres oficiales del Vaticano. Si se van hacia Miramar, hacia Austria, hay un lugar en la mesa en el castillo de Maximiliano y Carlota que tiene una etiqueta. La silla dice lugar para Maximiliano. Esa etiqueta es porque cuando se llegaba a la hora de la comida, Carlota llegaba y colocaba la comida. Cambiaban los tiempos de los platillos y Carlota cambiaba la comida. Le preguntaban que quién iba a llegar a comer, por qué colocaba la comida. Ella siempre respondía que Maximiliano, y le llamaban loca porque le colocaba comida a una persona a la cual ya había muerto. Y lo último que le arrebataron al emperador lo hace el presidente en turno. Aquí hablamos de Benito Juárez. Ellos no se conocieron en persona, nunca tuvieron ese gusto o ese disgusto. Sin embargo, antes de que el cuerpo partiera, Benito Juárez fue a ofrecer el cuerpo a Maximiliano. Lo vio y simplemente se expresó diciendo: esta fue la persona quien intentó tomar mi país. En señal de victoria, Juárez arrebató el brazalete de bodas con Carlota. Este brazalete de bodas de Maximiliano y Carlota, al día de hoy todavía lo tiene un mexicano. La persona quien lo tiene lleva el nombre de Carlos Slim y lo tiene en su Museo de Somaya en la Ciudad de México, en la primera sala de exhibición. Esto que yo les acabo de platicar, amigos,
es una historia realmente muy diferente a lo que nos llegan a platicar en una escuela, en lo que viene en los libros, porque a nosotros sí nos hablan de una intervención francesa, de una invasión, y nosotros tocamos el punto. Yo les dije, México tuvo una guerra de recesión, México le debía a España, a Inglaterra y a Francia, pero no nos hablan de todos los factores que hemos tocado ahorita, como un Juan Nepomuceno, como un Papa Pío IX, como la imposición que tuvo Carlota. Incluso recuerden que hasta la propia madre, la archiduquesa Sofía, influía para que Maximiliano viniera a este país. Cabe destacar que es una lucha de poderes, era una persona para ver quién podía hacer más, era ver quién mandaba, y la única persona a quien se llevaron entre todo esto fue a Maximiliano, que sí oficialmente no lo invitaron, por eso se toma como una invasión, pero aportó mucho en 4 años. Recuerden que el señor murió a los 35 años, murió realmente joven. Así es como cerramos el tema de la historia nacional, amigos. Ahora, no sé si tengan dudas o preguntas de esto que les he platicado.